Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Políticas Públicas, muy en especial hoy día de Políticas Públicas Juvenil. Quien les habla, Jochi Rosario, y el licenciado José del Castillo. Estaremos llevándole las principales informaciones de esta semana, de todo el acontecer en lo sucedido en el ámbito político, social y, por qué no, hasta artístico en la República Dominicana. Farándula, farándula. Claro, claro, un poquito de farándula, que eso es algo que vamos a comentar, como aquí a los dominicanos que triunfan en el exterior, cuando tratan de retornar a su casa, a donde nacieron, son humillados por personas que deberían estar enalteciendo el trabajo que hacen en el exterior como comunicadores. Pero eso es otro tema con el que vamos a adentrar después de la primera pausa comercial. Un gran abrazo a nuestro público, gracias por sintonizarnos, aunque sea como estamos actualmente, de forma remota, y reiterar nuestro agradecimiento a todo el cuerpo técnico de Cinevisión Canal 19 que hace posible esta transmisión. Licenciado José del Castillo, ¿cómo le ha ido la semana? Bueno, no me pongas Del, sino Castillo. José Castillo. Bueno, saludando, ¿verdad?, a todos los amigos y amigas televidentes que sintonizan este y todos los días su espacio, Políticas Públicas. Un placer para quien les habla José Castillo y para Jochi tenerlos en sintonía con nosotros hoy, viernes, ¿verdad? Víspera ya de lo que es la celebración del Día de las Madres en nuestro país, que se va a celebrar el próximo domingo. Y de antemano, en nombre de todos los integrantes de este gran equipo de políticas públicas, queremos desearles las más sinceras felicitaciones a todas las madres dominicanas, aquellas madres que se levantan día tras día a construir patria y sobre todo madres responsables que llevan lo que es la enseñanza adecuada a sus hijos y a su familia. Felicidades. Bueno, para el día de hoy tenemos que fue emitido, como es de costumbre, el boletín número 71 por parte del Ministerio de Salud Pública. Y en esta ocasión, el Ministerio de Salud Pública dice que como total de casos acumulados, tenemos un total de 16.531 casos. Para total de casos nuevos registrados en este boletín para el día de hoy, es de 463 casos nuevos. Recuperados, que es un punto bastante positivo, tenemos 9.266 y algo que ha pasado por primera vez, por lo menos en los datos que se ha ofrecido desde cuando comenzó el coronavirus COVID-19 en el país, es que la tasa de letalidad se registra en el día de hoy en un 2.95%. Es algo de verdad que nos hace sentir bien de que por lo menos la tasa de letalidad en nuestro país ha ido bajando y sobre todo el alto porcentaje en lo que son los casos ya de los recuperados. Así es, también vimos que el ministro de Salud le hacía un llamado a las autoridades legislativas nuestras que sea considerado una extensión al toque de queda. Mira, se han desatado muchos debates respecto a eso. Si bien es cierto, la población para la apertura por fases de la economía necesita otra extensión del toque de queda, José. También es cierto que los candidatos deberían tomar otro tipo de medidas y evitar la aglomeración de personas. Así es. Han utilizado, yo hablaba esta semana, que aquí se está jugando con vidas humanas. Y el hecho de usted realizar donaciones, operativos y hasta, ¿por qué no?, regalos a la población. Como gas, por ejemplo. Distintas formas de usted hacer proselitismo político dándole al pueblo. Porque lastimosamente, una gran parte de la población, antes de ver la propuesta de un candidato, donde puede haber aspectos a mejorar de un país y de una nación, lo que están pensando es qué le van a dar, el dame lo mío, el lo mío adelante. Y eso ha causado un deterioro extensivo en el sistema político nuestro, José. Así es. Decía que deberían pensar qué otros mecanismos buscan para evitar la aglomeración de personas. Se ha hecho viral esta semana varias de esas dádivas al pueblo, donde lo que prevalece es la aglomeración de personas. Se ha visto, como dijiste tú, que regalan gas propano, se ven cientos de personas
aglomeradas, porque ni siquiera se toman la molestia, ya que van a hacer la inversión de regalar el gas, se toman la molestia de tomar las medidas de distanciamiento, y eso hasta cierto punto les favorecería porque tiene un impacto social, José, pero no, vamos a hacer un tumulto de personas para que eso demuestre liderazgo. Mientras tanto, siguen siendo todas esas dádivas al pueblo foco de contagios. Mira, sin duda alguna que esta campaña electoral es una campaña electoral muy especial, porque ha sido difícil para todos los candidatos, llámese los candidatos presidenciales y los candidatos congresuales, verse en esta situación, porque hemos visto una campaña electoral más que presentar propuestas, bueno, por lo menos en el caso de dos sí, viven día tras día presentando propuestas y soluciones, en el caso de llegar a ocupar lo que sería la silla presidencial a partir de agosto de este año. Pero se ha caracterizado esta campaña política por ser una campaña asistencialista. Pero lo preocupante de todo esto es lo siguiente. Primero se estimula a la aglomeración de personas, como tú bien lo has dicho. Esa es una. Dos, que está prohibido o recomendado por la OMS por la situación en que estamos viviendo por el COVID-19. Pero no es menos cierto que utilizar la metodología, por ejemplo, de que las personas se puedan aglomerar, por ejemplo, para recibir un pan, para recibir una fundita, para recibir ahora en este caso lo del gas propano, hacen enormes filas porque sabemos que el gas propano, en vez de ir disminuyendo en otro país, ha ido en ascenso el costo. ¿Y qué ha provocado esta situación? Que uno tiene que sentarse y analizar lo siguiente. Vemos los tres candidatos con una política asistencialista, pero uno más que los otros dos. Hablo del caso de Gonzalo Castillo. Pero que vemos a Gonzalo Castillo regalando raciones alimenticias, gas propano, pan. Eso es un boomerang en contra de su gobierno, porque tú le dices al gobierno, yo estoy dando gas porque el gas que se está vendiendo en otro país es sumamente caro. O sea, yo estoy suministrando al pueblo de pan porque el gobierno al cual él pertenece. Claro, él está siendo contradictorio a su gobierno. Correctamente. Como también con el agua también, José. Que el tema del agua es preocupante porque la denuncia que hay en los sectores, principalmente del Gran Santo Domingo, y escuché también en algunas provincias del Cibao, que el mal olor con que está llegando esta agua es sumamente insoportable. Entonces, están llevando entonces a Superman con los camiones fletados de propaganda diciéndole, bueno, mientras el gobierno no te suministra de agua potable, por la cual tú puedas satisfacer tus necesidades con ella, yo te voy a suplir con los camiones de Gonzalo Castillo. Como también vimos en una zona rural esta semana, que no es la competencia de INAPA, estaban llenando camiones de un candidato en específico de agua para regalar. Y cuando iba de otro candidato, un camión cisterna, le negaban la entrada. Señores, el agua potable, al igual que la educación y la salud, es un derecho adquirido. Ahora, no es responsabilidad del ministro del Instituto Nacional de Agua Potables de racionar y darle agua a todo ciudadano. Correcto. Y es lo que tú dices. Todos estos programas sociales han quedado disminuidos hasta cierto punto. Cuando el candidato oficial está regalando todo lo que el gobierno ha hecho un esfuerzo todos estos años por resaltar que es uno de sus grandes logros, como tú dijiste, la comida, el gas, la asistencia social. Entonces, él sí viene a resolver todo eso, siendo hasta contradictorio con sus jefes inmediatos políticos, dejándole entrever que nunca han resuelto nada, que él es que va a resolver. Claro, no me explico. Sí, y contradiciendo también al mismo presidente de la República, que en los últimos dos discursos en la Asamblea Nacional que se celebra los 27 de febrero en rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina siempre decía que sacaba 1 millón de dominicanos de la pobreza extrema. O sea que ya los dominicanos, su necesidad principal no era la canasta familiar, pero de la manera que estamos viendo en que su candidato se ha estado manejando, entonces es contradiciendo lo que dice el presidente Danilo Medina. Claro. O sea que ellos deben de organizar sus ideas y sobre todo sus estrategias, porque este pueblo no es tonto. Por ejemplo, también con el tema de traer dominicanos varados en otros países. Es una labor que
real y efectivamente debió estar realizando el Estado Dominicano, ¿verdad? Como lo han hecho otros países, pero en este caso es como siempre hemos dicho. José, es lamentable de que en campaña electoral... Perdón, ¿sí? es que la palabra no es que es una labor, es un deber del Estado. Un deber, correcto, correcto. Así es. Decía, perdón. Pero le sale más fácil, como estamos en campaña política, utilizar los aviones de Gonzalo Castillo para traer estos dominicanos que están parados en otros países. Hay una solicitud de dominicanos en el exterior, Hochi, principalmente en la ciudad de Nueva York. Alrededor de 80 estaban solicitándole al Estado dominicano que lo ayudara, pero la respuesta ha sido nula, por lo menos en Nueva York, porque dentro de la petición dicen los ciudadanos dominicanos que quieren que lo traigan al país antes de las elecciones. Bueno, hablando de elecciones en el exterior, por fin, cambiando un poco el tema de este control, hay se ha creado una gran controversia con esta extensión del toque de queda, pero yo debo acogerme a lo que dijo uno de los legisladores de la oposición, que él estaba de acuerdo con que se extendiera el toque de queda, pero con condiciones, con regulaciones, porque hemos visto candidatos a puestos legislativos del oficialismo haciendo campaña después de las 7 de la noche, por ejemplo. Y esos son focos de candidato presidencial. Entonces, si es extenderlo para seguir controlando el pico de contagio de la pandemia, como también controlando de forma organizada la reapertura por fases de la economía dominicana, así sí, porque es condicionado el toque de queda, pero no un toque de queda abierto a que los actores políticos actuales a cargos electivos en nuestro país hagan lo que entiendan. No, y que si se va a extender el tema del toque de queda y, por ejemplo, ya anuncian para la próxima semana la entrada de la segunda fase, ¿verdad?, de otros negocios, yo entiendo de que si se vota a favor de la extensión, que el toque de queda no comienza a las 7, sino a las 8, porque hemos visto todavía como a las 6 y 6:30 de la tarde, todavía en la ciudad de Santo Domingo y todo el país, hay un mayor tránsito de las personas queriendo llegar a su casa porque hay lugares comerciales que están laborando, algunos hasta las 5, otros de las 5:30, y hay muchos ciudadanos que tienen que trasladarse muy lejano a su destino, que es su hogar. Y entonces todavía vemos, incluso el presidente de la República, vimos que ayer estaba en un tapón en el 22 de la autopista Duarte. Así es. El día de ayer, claro, el día de ayer el Senado de la República aprobó la extensión por 25 días más del estado de emergencia. Hoy están sesionando los diputados, pero se ha incidentado esta sesión porque hace apenas unos minutos el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, que ha sido uno de los principales voceros de que en efecto se apruebe el proyecto de ley donde tiene acceso todo ciudadano que esté tributando a su administradora de fondos de pensiones a un 30% a lo que tenga la actualidad, para poder compensar un poco el déficit económico que hemos tenido todos con esta pandemia. Y sobre todo el país en general. Sí. Él iba a entrar con una valla a favor del 30% de la AFP y la seguridad del presidente de la Cámara de Diputados. Ordenado por el presidente de la Cámara de Diputados. Así, el mega profesor. Correcto. El mega profesor, creo que en las Antillas. El hombre que más boche da en la República Dominicana. No, y creo que en las Antillas no hay un profesor que haya podido acaudalar o acumular una fortuna tan grande siendo docente. El profesor de las Américas. El profesor de las Américas envió a su seguridad que no lo permitiera entrar con la valla. Miren, la Constitución habla de la libre expresión siempre y cuando usted no altere el orden público. Así es. Lo único que tiene prohibido llevar a una sesión un legislador es un arma de fuego. Pero después de ahí, cualquier herramienta que sea expresión democrática pública puede llevarla. Si ustedes nos recuerdan, cuando luchaban un grupo de legisladores para que se aumentara el 4% del PIB, se destinara a inversión en educación, ellos llevaron una sombrilla que decía 4%. ¿Cuál es la diferencia entre una sombrilla y una valla
que pida. Una pancarta que... Sí, una pancarta que tampoco era grande, él la cargaba él, no era que era un grupo de personas que iba a obstaculizar la visibilidad en una sesión. Entonces, vuelve y crea una gran interrogante en la población de cuál es la insistencia de algunos legisladores de que este anteproyecto no pase. Yo le voy a decir cuál es la insistencia. Un 86% de ese fondo o de esos fondos están en deuda pública. No hay forma de darle a ustedes ese 30%. ¿Usted sabe cuál es la única solución? Y ojo, administrado por Hacienda y el Banco de Reservas. No, eso es Hacienda y el Banco Central. Perdón, el Banco Central. La única forma es que de pagarle ese 30 y decirle, José Castillo, hay que devolverle su 30. Mire, aquí usted tiene un certificado financiero del Banco Central o unos bonos del Banco Central, que eso le va a dejar una ínfima cantidad al mes, 3,000, 4,000 pesos. Cuando tal vez usted sus necesidades, y es obvio, van a ser mayores de ahí. Claro. Porque el que es asalariado, gracias a Dios, dentro de los comercios que se han mantenido abiertos, los empleadores han hecho un esfuerzo para mantenerte con tu sueldo. Pero ¿y el que es un profesional de libre ejercicio que vive de lo que recauda? Claro. Ahora mismo está inmerso en una recesión económica familiar, porque cuando las cabezas de los hogares se ven sin un ingreso, de esos ingresos esporádicos, pero que se vuelven fijos, porque todos los días tú te trazas una meta de que tengo que recaudar tanto al mes para que mi familia pueda salir a flote, tú estás en una recesión con todos los integrantes de tu familia. Pero que aquí desde un principio en este programa hemos dicho que es una línea oficialista no otorgar el 30% de la AFP a los trabajadores dominicanos, porque vimos que cuando se quiso presentar cuando se presentó la primera vez en la Cámara de Diputados este anteproyecto, lo primero que hizo fue el presidente hoy de la Cámara de Diputados, el señor Camacho, que mandó, ahora mismo no se está seccionando por culpa de él, por decirlo así. Mandó a comisión ese anteproyecto. ¿Y qué ha hecho la famosa comisión? Una comisión que está siendo formada en su mayoría por miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Esa comisión no se ha reunido la primera vez para debatir este tema. Pero además, lo que tú dices, la sesión está paralizada por él, porque él mandó a la seguridad que no lo dejaran pasar. ¿Por qué a ti te eligen presidente de una cámara, ya sea la alta o la baja? Porque se supone que independientemente que tu partido sea el que tenga la mayoría en el Congreso, por ahora, entre esos legisladores, ese bloque de legisladores, a ti te eligieron porque entendían ellos que tú eras un ente de cordura y de democracia. Entonces, tanto un presidente como un vicepresidente de la Cámara Alta y la Cámara Baja deberían ser ejemplos democráticos para los demás verdaderos gerentes políticos. Y verdaderos gerentes políticos, claro. O sea, donde un legislador quiera llevar una expresión publicitaria en base a un anteproyecto que él está propiciando, no le pueden poner oposición porque esa es la cuna de la democracia. Porque de ahí se legisla todo. Correcto. Entonces usted venir y cohibir a un diputado de él transmitir la expresión del pueblo a través de su herramienta como legislador, eso es antidemocrático. No, porque la tarea de ellos hoy es echarle toda la culpa a la oposición. Esa es la tarea principal de los diputados oficialistas. Porque hoy se iba a conocer, como todos lo sabemos, lo que era la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo de la extensión del estado de emergencia. Ya fue aprobada, como bien tú lo has dicho, Jochi, en el día de ayer por el Senado, a 25 días. Pero, ¿qué es lo que se busca en sí? Primero, ya los diputados de la oposición habían dicho en una pasada extensión que no lo iban a aprobar más. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no se ha manejado de la manera transparente como lo demanda la situación y la ocasión. ¿Qué es lo único que hemos visto? Licitaciones totalmente retorcidas, favoreciendo a compañías que vienen en línea directamente de Palacio y de miembros del mismo partido oficialista, favoreciendo compañías que hoy se encuentran en el mismo edificio donde opera las oficinas administrativas de Gonzalo Castillo y Elidosa. O sea, es lo único que estamos viendo en este estado de sesión de emergencia. Y uno le dice esto al pueblo dominicano, aunque ya lo sabe, es tratando de decirle las cosas como son. Porque ellos lo que quieren decir, no,
los muertos que surjan de aquí para allá es culpa de la oposición. Ajá. Y lo que ha pasado del 18 de marzo a la fecha, ¿de quién es la culpa? Uno se hace la pregunta. Porque la oposición ha sido lo más flexiblemente con ellos, o por ejemplo con el gobierno y con el Poder Ejecutivo, para que se tomaran todas y cada una de las medidas de precaución y prevención para no erradicar, sino poder reducir en una curva de descenso el contagio comunitario que existe del COVID-19. Pero hemos visto todo lo contrario. Hemos visto una acción del ministro de Salud Pública totalmente inoperante, por decirlo así. Porque la tarea de ellos es echarle toda la culpa a la oposición. Por ejemplo, el caso desastroso que nosotros rechazamos aquí en políticas públicas de Puerto Plata, solamente se quería buscar a un culpable, no, el PRM. Hoy en día, gracias a Dios, porque Dios metió su mano, en Puerto Plata por lo menos los casos de contagio han reducido. Sí, han sido mínimos. Aquí es que está el mayor foco y en Santiago. Correcto, y por lo menos ya Dios es tan grande que pone las cosas en su lugar, que por lo menos ya ellos de Puerto Plata no hablan. Ahora dicen, no, los muertos que ocurran de aquí para allá es culpa de la oposición. Pero bueno, no. Nosotros hemos sido insistentes, José. Aquí eso influye mucho el ser humano. La gente no quiere entender. La gente no quiere entender. Lo único que hemos visto es un candidato después del toque de queda, como tú lo habías dicho y lo manifestaste en varias ocasiones en este programa, un candidato aprovechando los toques de queda para hacer campaña, para las licitaciones totalmente llenas de irregularidades. Por ejemplo, gracias a Dios, que tocamos el tema la semana pasada, sobre los 57 millones de pesos que iba a utilizar Edesur en mascarilla, ya por lo menos le han dado para atrás a eso, pero sí, programas como este y personas responsables no salen a decir lo que en realidad está pasando en este estado de emergencia, vamos a llegar totalmente a un estado totalmente fracasado. Claro, vámonos a una pausa y volvemos en breve. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Hemos guardado las formas demasiado tiempo. Llegó el momento de sacar lo que tenemos dentro. De abrir las puertas del futuro. Para que las ayudas no sean una limosna, sino un derecho. Generar empleo y educación financiera para que podamos progresar. Tomar medidas que nos protejan de verdad. Para que dejen de matarnos, coño. Que podamos tener más trabajo y con igualdad de condiciones. Ahora sí, por fin podemos. Mujer, no es que mereces el cambio, tú eres el cambio. Unidos venceremos. Porque el cambio va, el cambio va. Una unidad nacional en la que definitivamente hay espacio para todo el que venga a aportar. Que venga a aportar ahora y a partir del mismo 16 de agosto para que nuestro país sea un país más justo, más equitativo y más digno. Miles de buenos dominicanos se han sumado a nuestro llamado y se suman cada día y cada día ese número aumenta. Contamos con ingenieros, doctores, grandes, medianos empresarios, tenemos artistas, productores, ecologistas, jóvenes, estudiantes, emprendedores, hombres y mujeres del campo, tenemos de todo. Pero a partir de hoy tenemos una diva. Una diva. Por eso queremos a este equipo del cambio. Bienvenida
al gobierno del cambio, la inigualable, la más querida y admirada por todos, Milagros, hermano. Porque estos son tiempos difíciles, porque estamos enfrentando una crisis inédita, una crisis en la que nadie tiene fórmulas para poder salir. Por eso nos tenemos que preparar, tenemos que sacar de abajo y tenemos que dar cada quien y comprometerse con sacar el país y con buscar la solución. Solución que por supuesto no puede estar en las manos del partido que nos ha gobernado durante 20 años, preponderado la corrupción y el clientelismo como imperio de ley. Eso es lo que ha pasado con el PLD. El partido que nos ha robado los sueños, que nos ha robado el futuro, que nos ha robado las posibilidades de construcción. Porque ¿qué más vamos nosotros a esperar para que esto cambie? ¿A cuántos dígitos tiene que llegar los números de la corrupción mientras nosotros tenemos que emigrar a vivir sueños extranjeros? ¿Qué más tenemos que esperar para que eso pase? Necesitamos un cambio y ellos no pueden darnos la solución cuando ellos hicieron el problema y son el problema. Nuestro país requiere de una reconstrucción integral de la economía, los pequeños empresarios, el trabajador de a diario, el guachimán, la salonera, el agricultor que siembra la tierra con sudor y los frutos. Nosotros hemos llegado al momento en que este país requiere, por fuerza mayor, un cambio. Porque el cambio va, el cambio va. El próximo 5 de julio, voten 5 a la Diputación por César Guzmán, un candidato del cambio que nos va a saber bien representar en el Congreso. Con la fuerza del pueblo y el león tirado, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner país en las mejores manos. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner país en las mejores manos. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner país en las mejores manos. La mano de la experiencia, la que lo saben hacer, la que no van a inventar, son las manos de Leonel. Si queremos que el país vaya por rumbo correcto, llevaremos a Leonel. Leonel es quien sabe de todo. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner país en las mejores manos. Apoyando a la juventud, de tipo bueno, Con la capacidad no se juega. Leonel Fernández, presidente. Lo que le pasa al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, él está muy enojado por el hecho de que una parte de sus compañeros del partido se han planteado de nuevo la posibilidad de retirarlo de la candidatura y cambiarlo por otro candidato, alegando que él no crece, que no sube en las encuestas y que a pesar de tener al gobierno detrás y que a pesar de que le han puesto la gestión pública a su servicio, a pesar de que le han puesto en su favor la gestión del COVID-19, el candidato del oficialismo no crece. No crece porque no tiene propuestas, no crece porque no puede compartir una opinión, discutir una opinión con sus iguales, con sus colegas candidatos. No crece porque no le da respuesta ni a los periodistas ni a la sociedad. Por ejemplo, no explica por qué ese cambio tan dramático que ha dado de estar en la olla en el 2012 y hoy ser un mega millonario. Pero él tiene que entender que nosotros no somos los responsables, ni Luis Abinader ni su campaña son responsables de que una parte de sus propios compañeros lo quiera retirar de la boleta. Ese es un problema de ellos.
Incluso nosotros hemos dicho que ellos tienen que terminar con ese candidato porque no pueden jugar con el calendario electoral, con la ley electoral ni con la Constitución de la República. De manera que en resumen lo que a él le ocurre es que está desesperado, nervioso y muy molesto por el hecho de que quieren sustituirlo de la boleta, faltando apenas unos días para las elecciones del 5 de julio. Audio Jungle. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Bueno, continuando con políticas públicas, llegó uno de los momentos más esperados por los admiradores, seguidores, admiradoras y seguidoras de José Castillo, el momento de los saludos. Y ese gancho. No, pero, bueno, pero hay que hablar, tiene que haber igualdad de género, tenemos que decir admiradoras y admiradores. Sí, pero no solamente mío, también tuyo, Jochi. Uno tiene su público, gracias a Dios, porque uno lo que hace es servirle al pueblo, José. También es verdad. Bueno, entrando a los saludos, nosotros queremos saludar en esta ocasión, aprovechando que el domingo, como dijimos en principio del programa, se celebra lo que es el Día de las Madres, por lo menos en nuestro país. Nosotros queremos felicitar, como dijimos en principio, a todas las madres dominicanas de nuestro país. Y en el caso de José Castillo, quiero felicitar a mi querida y amada madre, Isabel Crespo. Doña, nos vemos el domingo, Dios mediante. Quiero saludar también y felicitar a mi esposa, Ironelis Díaz, a mi hermana, Luisa Castillo, a mis abuelas, tanto materna como paterna, mi abuela paterna que es Luisa Mella, y a mi abuela de parte de madre, ella es María Macario. Y a mis tías, a todas mis tías y a mis primas también que son madres, felicitaciones de parte de que les hablo, un besote para todas. Amén. Yo también quiero hacer extensiva esas felicitaciones, José. Felicitar a mi madre. Mami, tú sabes lo que yo te quiero, te admiro, te amo, te respeto. Gracias por la crianza que nos diste. También a otra madre que la vida me regaló, mi querida suegra, doña Patria Rondón. Un gran beso, un abrazo. Gracias por aceptarme con los brazos abiertos en su familia, como que yo he sido de ella toda la vida. Y para seguirme, y ya para adherirme al igual que tú, para no entrar en desgracia en la familia, también quiero felicitar a mi suegra, ¿verdad? A mi suegra que de verdad se ha ganado todo el cariño y todo el aprecio y mi respeto, porque me ha adoptado como su único hijo varón. Así Amén. que a Luz del Alba, cariñosamente ñaña, un abrazo desde aquí. Tú sabes que en Ecuador ñaña es hermana, ¿eh? Oh, sí. Claro. Y no menos importante y la más especial para mí, quiero reiterar mi amor, mi respeto y mi admiración a una madre que yo he visto ser incondicional desde el momento de la concepción de sus dos hermosas hijas. Esa madre es mi esposa. Gracias por el trabajo tesonero, desprendido y lleno de amor y admirable que tú haces día por día por darle la mejor crianza a nuestras dos princesas. Te amo, te quiero y te adoro, y la verdad que espero ser uno de los principales causantes de una gran...
Ahora voy a ser uno de los principales causantes de una alegría inexplicable el día domingo, que es tu día. Yacirita Casado, cariñosamente la Moy. Un besote desde acá. Y a todas las madres dominicanas, un gran abrazo, un gran beso. Disfrútenla los que tienen sus madres. Así es. Miren, en esta semana, Ochi, pueblo dominicano que nos ve y nos sintoniza, hubo una acción de la cual ya no tiene acostumbrado el doctor Guido Gómez Mazara. ¿Por qué digo que no nos tiene acostumbrado? Porque el doctor Guido Gómez Mazara se ha acostumbrado a lo que es presentarle a la nación dominicana los principales o las principales acciones e conductas por parte no solamente de personas dedicadas a la vida política, sino también empresarial, cultural, donde sea. El doctor Guido Gómez Mazara es una persona que, donde está lo mal hecho, es una persona que rechaza esas acciones. Pero en esta ocasión, el doctor, en el cual lo acompañamos al PECCA el pasado lunes, depositó ante dicho órgano, ¿verdad?, que es dependiente de la Procuraduría General de la República, una solicitud para que se sometiera a una especie de investigación a que hoy en día es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, que desde el año 2012 hasta agosto del año pasado fungía como ministro de Obras Públicas. Donde el doctor, dentro de su solicitud, está el corazón de dicha instancia. Bueno, lo que pasa es que en una declaración jurada depositada por el mismo Gonzalo Castillo en agosto del año 2012, cuando fue invitado por el presidente Danilo Medina para que lo acompañara y ejerciera las funciones como ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo deposita una declaración jurada donde dice que dentro de su patrimonio gozaba de alrededor de 145 millones de pesos. ¿Qué resulta? Increíblemente, ese patrimonio aumentó en 518% cuando presenta sus declaraciones juradas en el año 2019, incrementando su patrimonio en 752 millones de pesos. Si alguien tiene una tabla que me pueda explicar, un economista, pero creo que estos datos deberían de estar en los récords Guinness. ¿Por qué? Porque Gonzalo Castillo en ese momento era presidente tanto de el IDOSA como Aeroambulancia, pero entre las dos compañías solamente ostentaba 5 aeronaves. Pero ya para el 2019, en 7 años, aumentó a 36 aeronaves, es decir, tuvo un aumento de 5 a 36, 31 aeronaves. Uno dice, bueno, todo el mundo tiene derecho a progresar, tirar para adelante. Sí, y eso no es discusión. ¿Qué es lo que está en discusión? Y es lo que afirma el doctor Guido Gómez Mazara. Bueno, que cómo es posible que mientras aumentaba el patrimonio de Gonzalo Castillo, esto es a raíz de que su compañía Aeroambulancia y el IDOSA firmaban contratos con la mayoría de las instituciones públicas del país. O sea, ofreciéndole servicios que en ocasiones, o por decirlo así, en ninguna ocasión empleados de esas instituciones utilizaban estos servicios. Pero perdón, sí, ¿le recibieron la instancia? Sí, claro. Recibieron la instancia ya la secretaria, ¿verdad?, de recesión y una comitiva del PECCA recibieron la instancia. Pero, ¿qué pasa? Estas instituciones, brindándole o no el servicio, el IDOSA, como quiera le pagaban sumas millonarias a esta institución. Pero usted puede decir, bueno, pero que es una institución que puede hacer contrato con quien entienda. Sí, pero lo que uno que trata de hacer la vida política de manera correcta y sobre todo que uno trata en espacios como este para que no se tilde la política como el arte más sucio que ha sido creada por el hombre. No, si nos vamos al concepto de la política, es el arte más bello. Lo que pasa es que en la política se introducen personas que lastimosamente hacen lo incorrecto y después tildan a todos los políticos como los mismos, como los corruptos, como los ladrones, como los que prometen y no cumplen. Y no es así.
hemos visto que la sociedad dominicana, gracias a Dios, ha ido cambiando, y eso se pudo demostrar en febrero después de las fallidas elecciones municipales, cuando vimos principalmente a la masa joven de nuestro país protestando en la Plaza de la Bandera. Y a eso es que nosotros queremos hacer llegar nuestro mensaje. Primero, que como Luis Abinader ha prometido de llegar a convertirse en presidente de la República, se va a nombrar un procurador imparcial y que no pertenezca a ninguna bandería partidista o política. Entendemos que de esta manera es que este país puede avanzar en cuanto a lo institucional y en lo jurídico, porque hemos visto que el PECA se ha llenado de denuncias, atención, se ha llenado de denuncias y de querellas de acciones incorrectas y corruptas por parte de funcionarios de este gobierno, y el PECA a través de la Procuraduría no han hecho nada. Lo único que se ha logrado es engavetar estos expedientes. Y si en realidad nosotros queremos que este país pueda echar hacia adelante, que cada vez que los dominicanos y dominicanas nos levantemos y entendamos que en nuestro país se puede respirar un nuevo aire y de que las cosas se van a hacer como debe de hacerse, nosotros entendemos de que la posición de Luis Abinader de nombrar un procurador o procuradora de manera independiente es algo que realmente refleja un verdadero cambio para ver si de una vez por todas el sistema político, judicial de nuestro país comienza a caminar por unos senderos que todos estamos demandando. Bueno, y ahora que tú dices, hablas de un candidato presidencial, esta semana se hizo muy sonoro el tema de las encuestas, sobre todo la de la Penn & Schoen, que el representante en el país aquí es el señor Bernardo Vega. Bernardo Vega. Sí, repentinamente él no creía en las encuestas por la vía telefónica y, como dije, repentinamente seguía para eso, para dar unos resultados que realmente lo que se ve que si las elecciones fueran hoy, hay una eventual segunda vuelta. Eso es lo que se ve. Pero también sale otra encuesta donde dicen que los tres principales actores políticos con mayor porcentaje de liderazgo en el país son el licenciado David Collado, la licenciada Margarita Cedeño de Fernández, y el tercero lo tengo por aquí que no recuerdo, a ver si me pueden refrescar la memoria. Bueno, vámonos con esos dos. Aparentemente el licenciado David Collado goza de un 60 y pico % de simpatía a nivel nacional. No me explico ese porcentaje, pero sí quiero hacerle una exhortación. Si es así, que este caballero tiene ese alto porcentaje de aceptación por parte y credibilidad por la población, ¿qué lo ha hecho a él dilatar su entrada a apoyar al candidato presidencial de su partido? ¿Cuál ha sido el gran impasse que él ha tenido con apoyar y unificar fuerzas con este proyecto presidencial? Esa ha sido la... Ajá. Y el PRM debe, el anterior PRD, cuando era el PRD de verdad, hoy PRM, debe mirarse en el espejo del pasado. Porque cuando ocurren situaciones como estas, hemos visto que los resultados no han sido favorables. Me refiero al caso de lo que pasó en las elecciones del 2012. Una persona que hoy ha sido el protagonista de destrozar y disminuir en su mínima expresión al PRD, no se integró nunca en la campaña, dijo que nunca se iba a subir en esa patana. Sin embargo, nunca lo hizo y vimos los resultados. Bueno, llevó a su mínima expresión a esa organización política. Correcto. Entonces, pero de lo malo veamos lo bueno. De parte de ese egocentrismo de liderazgo de él, porque era una actitud egocéntrica, nació una oposición real, que es el Partido Revolucionario Moderno. Sí. ¿Me decías, perdón? No, y en el caso que tú decías de licenciado David Collado, a quien nosotros admiramos y respetamos, ¿verdad? Él lo sabe. Sí sería efectivo de que, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader, todos saben de que todas las encuestas
les dan en un primer lugar. Y en la mayoría de ellas dice que se va a ir en primera vuelta. Pero tratar de no integrarse de una manera amplia, transparente y formal a un proyecto son cosas que, por ejemplo, en el caso del PRM, yo sé que los dirigentes podrían tomarlo en cuenta más adelante. ¿Me entiendes? Porque no hay una... José, es que en política, como todo en la vida, el agradecimiento no solo es de palabras, es de hechos. Porque en adición a que en aquel momento él vendió como técnica mercadológica política, de que él era un emprendedor, que él era la diferencia en el sistema, ¿qué fue lo que más le convino a él? Ir por una boleta de un partido recién creado, que recién creado sacó más de 1 millón de votos en unas elecciones generales. Así es. Entonces de repente él está por encima de eso. ¿Tú sabes lo que es movilizar más de 1 millón de personas en tu primera contienda electoral, como un partido recién creado en menos de un año? Menos de un año. Entonces de repente ahora ha sido el gran ausente en todas las actividades de ese partido. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, en el caso de David, hay muchas personas que quieren ver realmente a David montado en la patana, pero yo te puedo dar fe y testimonio de que por lo menos su equipo político sí está integrado 100%. Pero óyeme, no es lo mismo, como todo en la vida. Tú puedes mandarme a todos tus hijos a una negociación, pero si no vas tú como padre, sigo diciendo que falta algo. Sí. Digo, sin menospreciar al equipo político, no, claro. Excelente, tienen derecho a crecer y ojalá y todos los jóvenes quieran tener esa necesidad de seguir creciendo y tengan líderes que sean parte de equipos de líderes que les permitan crecer. Pero hasta que, por ejemplo, tú trabajas con el doctor Guido Gómez Mazara junto a un grupo de jóvenes valiosos, profesionales, que están aportando día por día a un mejor país. Pero si él los envía adelante, ¿cuál va a ser la gran interrogante siempre del lugar donde él los envía? ¿Que por qué no fue él o por qué él no ha ido a ese lugar? Es lo mismo, José. Es la verdad. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, te mando mi equipo, pero no voy yo como titular del equipo. Entonces yo entiendo que faltando días para unas elecciones generales, si él goza de ese gran liderazgo a nivel nacional, que si las elecciones fueran hoy, él está por encima de todo el que está, debería ir a levantarle la mano al candidato de su partido político. Es tan difícil eso. Bien lo dijiste, al candidato de su partido político. Es tan difícil eso. Porque no pertenece a ninguna organización política que no sea el PRM. Y este no es el momento de también evaluar que lo busquen condicionado, porque este es un momento donde todos en sus respectivas organizaciones políticas tienen que sumar uniendo fuerzas. Así es. No con complejidades que faltando días, no, hay que sentarse a negociar conmigo, a ver cómo es que yo voy a ir a apoyar. Si eres tan líder, el mejor rasgo o el mejor rastro que tú puedes dejar de ese liderazgo es, si eres tan líder como dicen las encuestas, hacer un acto de humildad e ir tú y apoyar al partido, porque aparentemente él está, según esas encuestas que salieron hoy, por encima inclusive hasta de todos los partidos políticos de este país. Entonces hay cosas que son inexplicables a veces, José. Así es. Mira, yo no quiero, yo le mandé unas imágenes al señor director que no quisiera dejar pasar por alto el día de hoy esa mención. Si tienes un televisor cerca, te agradecería que me indiques, José, si ya subieron las imágenes. Bueno, tengo el monitor de aquí de la computadora, pero hay un delay por el tema de la... Bueno, perfecto. Esas imágenes que ustedes van a ver ahí, si la puso el director, fue unos operativos que estuvo haciendo el sector externo del licenciado Luis Abinader esta semana y la semana pasada, estando con donaciones de mascarillas, kits de alimentación, gel antibacterial, y en esa actividad estuvo presente el director político del Distrito Nacional, Sammy Hernández, al cual un saludo de mi parte para él. Le enviamos un gran saludo, y también al licenciado Germán Robles, director político del sector externo. Todo esto se hizo bajo la coordinación de el doctor Santiago Jacín, director o coordinador general, presidente del sector externo con Luis Incansable Abinader. El doctor Jacín, Hola, le mandamos un gran saludo y hacemos un llamado a todo el que quiera enviarnos
las gráficas de lo que está haciendo por Sumar para ver cómo controlamos esta pandemia y ayudamos a personas necesitadas, estamos a las órdenes. Para ver si de algún modo u otro este país puede registrar un cambio que realmente lo demanda. Mira, Jochi. Claro, mira, y Sammy, que él sintoniza todos los viernes, el licenciado Sammy Hernández todos los viernes el programa, te mandó un gran saludo también. Jochi, tú me mencionabas fuera de cámara que tienes una encuesta con relación al voto en el exterior. Acabamos de entender muchas cosas. Yo quisiera ver cómo la consigo para la semana que viene, pero aparentemente sí, la oposición ganaría arrolladoramente, de forma arrolladora en el exterior, específicamente en los Estados Unidos. Para dar un detalle a los que nos sintonizan, esta compañía encuestadora no tiene que ver nada con República Dominicana, sino una compañía norteamericana que celebró esta encuesta allá mismo en los Estados Unidos, y los números que perfila son los siguientes: 65%. Sin llamada telefónica. Sin llamada telefónica. Claro, porque yo te voy a decir algo, perdón, José, si tú trabajas en un ministerio, en una dirección, y te llaman vía telefónica a preguntarte por quién tú vas a votar. ¿Por quién tú vas a votar? ¿Por tu empleador? Claro. ¿Ya? Oye, es que el mismo presidente de esa compañía encuestadora dijo que ni él mismo le da cierta credibilidad por el tema de la manera que se está celebrando la encuesta, y él dice además que es primera vez que su compañía celebra una encuesta con tal método. Pero claro, la encuesta que nosotros nos estamos refiriendo coloca al licenciado Luis Abinader con un 65% de favorabilidad al voto y apenas un 30% al candidato del PLD. A esto era que le estaban huyendo del voto en el Estados Unidos. Bueno, pero ya va a pasar, gracias a Dios, es un hecho. Yo espero que no haya ninguna oposición por parte del pleno negligente de la Junta Central Electoral. No hay forma que me lo nieguen, porque hasta tanto ellos no den una respuesta oficial que comiencen a accionar y a juramentar los miembros de la OCLE, que es el órgano que se le organiza las elecciones en el exterior, que comiencen ya a nombrar el personal. Claro, que mientras ellos no den una respuesta contundente y convincente del informe de la OEA, sigue siendo negligente para mí ese pleno. De verdad que sí. Más bien hacemos un llamado a todos los partidos políticos que tengan mucha cautela, que sean bien precavidos en sus distintos colegios y mesas electorales el día de las elecciones. Gracias a Dios que bajo una presión consensuada de todos los partidos se logró la fírmica dentro de los colegios, dentro de los colegios y recintos electorales, porque si no, Dios se apiade de nosotros. No, y hoy el PRM ha depositado una solicitud que nosotros hablamos la semana pasada en el programa, que con el horario de las elecciones. Actualmente la Junta en su última resolución dijo que era de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y el PRM y otras fuerzas están solicitando que sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un mayor plazo de tiempo, y así se evita la conglomeración. Porque te voy a hacer una pregunta, Jochi, pueblo dominicano. Si la Junta extendió el proceso de votación cuando las primarias del PLD, ¿por qué no lo puede hacer ahora en las elecciones generales? Así es. Mira, lamentablemente llegamos al final de nuestro espacio, apenas nos queda un minuto, pero yo queremos en este espacio solidarizarnos con Tony de Andrades. Aquí sí. Está bueno que al local aquí que decidió emprender, si bien es cierto, todos deberíamos prepararnos para quedarnos creciendo en nuestro país. Hay algunos que le llegan oportunidades en otros países y eso se respeta. Y aquí ya está bueno que el dominicano que progresa en otras tierras e intenta hacer una reinserción en su país donde nació, los locales de aquí lo atropellan y lo humillen. Y más el personaje, una persona que está llena de antivalores, pero que tiene un problema insultando a todo el mundo. Y sobre todo una persona llena de inmoralidad como ese señor, claro, que trató de humillarlo en televisión nacional. Lastimosamente llegamos al final de este espacio. Disfruten el Día de las Madres. Los que no puedan hacer por cuestiones de esta pandemia una presencia física con su madre, háganlo, busquen la alternativa, llamen por WhatsApp, usen un Zoom, valga la cuña, busquen la forma de recordarle a sus madres cuánto las aman, porque hoy estamos aquí pero no sabemos mañana. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana.
Bye bye.